al libro de Habacuc, capítulo 3, versos del 2 al 6. Vamos a leer este texto que es de donde Dios nos envía el título de lo que hoy estaremos compartiendo. Dice el capítulo 3, verso del 2 al 6. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Pero lo que me llama la atención es la oración de Habacuc. Habacuc estaba viviendo en un tiempo en el que había crisis. Creo que son tiempos en que la crisis nunca ha desaparecido, ¿verdad? Y nosotros vivimos igual en tiempos de crisis. Pero Habacuc pudo hacer un clamor y decir: aviva tu obra en medio de los tiempos. Y les decía esta mañana que me alegraba mucho las canciones que cantábamos, porque una de ellas decía: queremos ver un avivamiento, ¿verdad? Y a veces uno espera de que el avivamiento llegue de manera en que no tuve que hacer nada, simplemente de lo malo todo cambió a lo bueno y no tuvimos como hijos o como iglesia que participar en nada, porque Dios es todopoderoso. Pero aunque Dios es todopoderoso, Dios no va a manifestar su poder si no es a través de aquello que Él mismo compró con su sangre. Y eso se llama la iglesia. Nosotros queremos ser un avivamiento, nosotros tenemos que ser las personas que nos dispongamos para que Dios pueda usar nuestras vidas. Cuando uno va a la historia bíblica, se puede dar cuenta de que hubo un primer avivamiento. ¿Quién me puede decir cuál fue el primer avivamiento? De a uno solo nomás a la vez, no vayan a contestar todos. El primer avivamiento. Sí. Noé. El primer avivamiento que podemos encontrar en la Biblia lo encontramos en el libro de los Hechos. Dice que habían 120 personas. ¿Qué estaban haciendo ellos? Orando. Orando. ¿Estaban haciendo algo sobrenatural? Estaban simplemente buscando quizás una reunión dominical. En esa época era el sábado, nosotros lo hacemos el domingo. Pero estaban reunidos con un interés cada uno de manera individual, ¿qué? Buscar la presencia de Dios. Y dice que mientras ellos estaban reunidos aconteció algo. Y aconteció un temblor. Probablemente haya sido un temblor solamente en ese lugar, o haya sido un temblor en toda la localidad, en todo el país, o en el área, en la provincia. No sé, no se sabe, ¿verdad? Pero dice de que allí ocurrió un temblor, y que vino algo y se repartió sobre sus cabezas y eran unas llamitas. Probablemente nosotros hoy estamos en una reunión como esta y lo que vemos afuera es crisis, vemos dificultad, vemos problemas y a veces podemos pensar: ¿será que esto va a cambiar? Esto va de mal en peor. Ayer, mientras visitábamos un lugar, la persona dueña de ese lugar la veíamos afligida porque dice que probablemente va a tener que cerrar su negocio porque las cosas no van bien. Y se le veía la angustia y se le veía la tristeza. Y nosotros le decíamos: no te desanimes, lo mejor está por venir.
Pero ella con incredulidad recibía esa palabra, porque ella dice, ¿cómo va a venir lo mejor si lo que anuncian es lo peor? De que ahora se va a levantar una segunda ola, de que ya hay áreas cerradas, de hecho ya hay muchos locales cerrados. Y dice que van a seguir cerrando establecimientos comerciales, restaurantes, ya han cerrado áreas en el Bronx, en Queens, aquí en Long Island todavía quizás no lo sentimos mucho, pero se habla de que las cosas van a empeorar. Pero cuando nosotros solamente tomamos el informe secular, tenemos muchos motivos y razones para deprimirnos. Muchos motivos y razones. Mi hija me decía, aún cuando yo entro a un lugar, escucho ciertas canciones y dicen, me deprime. Yo le digo, mami, tienes que hacer un esfuerzo por no deprimirte. Porque aunque tú voluntariamente no buscas escuchar esas canciones, las vas a tener que escuchar porque otros han escogido escucharlas. Pero que eso no sea algo que te tenga que a ti cortar tu actitud de querer agradar a Dios. Estábamos en una tienda y también ella decía, no miremos eso tan feo. Yo le dije, mami, así es el mundo de las tinieblas, feo. Pero lo feo de las tinieblas no tiene por qué asustarte, porque ya se aproxima Halloween, entonces las decoraciones ahorita todas son de muerte. Entonces lo feo que veamos, que no sea para desalentarnos, sino que sea un factor de motivación. A orar como oró Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Que nosotros no perdamos la esperanza y la credibilidad de que Dios está vivo, de que Él quiere obrar a través de su iglesia, de que Él no ha dejado de reinar, de que Él está reinando aún, ¿verdad? Aunque apareciera de que Dios está como con las manos cruzadas, no, Dios está haciendo cosa nueva, pronto saldrá luz, dice la palabra, ¿verdad? Nosotros no lo vemos, pero recuerden de que todo labor de siembra tiene un tiempo de espera. Lo que sembramos no sabemos qué pasa debajo de la tierra, pero esperamos de que algún día dé un fruto. Entonces Habacuc oraba de esa manera, y nosotros no podemos hablar de avivamiento si no hablamos de unidad. Lo que produjo ese primer avivamiento, que fue la unidad de la iglesia primitiva. Si la iglesia primitiva no hubiese estado viviendo como la Biblia nos lo enseña, no hubiese acontecido eso. Otro avivamiento fue por allá en los 1870 en este país, en la ciudad de Los Ángeles. Si ustedes buscan en el internet el avivamiento Azusa, un hombre despreciado por su color, un hombre que se reunía en una iglesia en la que no eran muchos. Una vez piensa que el avivamiento va a llegar donde están los 10,000, los 40,000 reunidos. Dios lo puede hacer, porque Dios dice que donde está uno o dos, allí está Él, ¿verdad? Entonces Él puede hacer un avivamiento donde hay 20,000 o 30,000, o donde hay simplemente 2, o donde hay 10, o donde hay quizás 10, 20 como estamos nosotros hoy. Dios puede hacerlo, sencillamente necesita corazones dispuestos. Otro avivamiento fue el de Gales. Y algo que me llama de ese avivamiento es de que Dios utilizó a un joven. Ese joven se llamaba Evan Roberts. A los 13 años, él escuchó del Evangelio. Y fue tanto el impacto que produjo el poder de la palabra en él, que él comenzó a creerle a Dios de que él podía cambiar las vidas y había cambiado la de él. A los 26 años, Dios lo usó a ese hombre entre 1904 y 1905 para traer avivamiento. Y dice la historia de que ese joven oraba: Señor, por un año trae arrepentimiento a esta nación, cierra las puertas del infierno. Y dice la historia de que su oración probablemente fue contestada, porque en ese año se convirtieron 100,000 personas por la oración de una persona. ¿Cuánto más no podrá hacer Dios si usted y yo nos ponemos de acuerdo? Y como Habacuc comenzamos a clamar: Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. Las noticias no tienen que ser lo que determine nuestro futuro. No. Dejen que los periodistas hagan su trabajo, para eso estudiaron. Pero que usted no viva
alimentado de lo que la noticia le da. Quiero que me acompañe con su Biblia al Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18. Dice el verso 18 de que Jesús tenía una conversación, ¿verdad? Y que le preguntó a sus discípulos que quiénes decían ellos que era él. Y dice que salió uno que era muy vivaz y muy listo y levantó su mano, como aquí lo hacen cuando preguntamos algo. Y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? No te lo reveló carne ni sangre. ¿Cuántas cosas Dios no podrá revelarnos a cada uno de nosotros si le buscamos? ¿Cuántas cosas? ¿Tendría algo Pedro que no tenemos nosotros? ¿No? Lo que tenía Pedro lo tenemos nosotros hoy. Él tuvo la presencia directa de Jesús. Nosotros hoy no tenemos la presencia física de Jesús, pero tenemos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Tenemos la promesa de lo que Jesús le prometió a sus discípulos, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué es la promesa? Y las puertas del infierno no van a prevalecer. Hoy día vemos que las iglesias están cerradas y decimos el infierno está prevaleciendo sobre la iglesia. Pero es que la iglesia no es el local. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos tú y yo. Y así impidan que nos congreguemos, la iglesia puede determinar no detenerse. Es su decisión y es la mía. Nosotros hoy, porque todavía nos reunimos en una casa, quizás no somos visitados por inspectores, pero hay inspectores que hoy en día están visitando las iglesias. Si no guardan los protocolos que ellos establecieron, multa, 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 multa. Y por eso las iglesias no quieren abrir, porque dicen, la gente no está diezmando, no hay dinero para pagar las multas, y las multas no son bajitas, son 10,000 por cada infracción que le encuentren. No tienen máscara, no tienen hand sanitizer, no tienen protección en los zapatos, no guardan distanciamiento. Las iglesias no se quieren reunir. Entonces decimos, el enemigo está trayendo, doblegando la iglesia. Entonces las puertas del Hades sí prevalecen contra la iglesia, pero es que la iglesia no son los locales. Entonces bendigo a Dios que como iglesia pequeña tenemos aún la libertad de reunirnos y de congregarnos. Aquí cada uno corre el riesgo. ¿Por qué? Porque confía en lo que Dios le ha prometido. La Escritura dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Sería que Dios no contempló de que iba a venir una época de coronavirus? Que puso ese texto ahí, porque ahorita la gente dejó de congregarse. Y es más cómodo levantarse uno de la cama, no bañarse, prender el televisor o prender la tablet o el teléfono y tengo el servicio. Ay, chévere, ¿sí o no? Aún ni me tengo que cepillar los dientes porque no tengo que abrazar a ningún hermano ni a ninguna hermana. Puedo estar comiendo en medio del servicio. No tengo que guardar tanto protocolo y tanta reverencia. Mi esposa me compartía algo que ella escuchó y me pareció un comentario muy válido que quiero compartirlo. Alguien dijo en una ocasión que estamos tan cómodos, pero esa comodidad no te va a traer ningún beneficio. Fuera de escuchar un buen mensaje, se acabó el mensaje y tú cerraste. Cuando venga un momento de angustia y de tribulación a tu vida, el pastor, por excelente que haya sido, que tú lo escuches online, no va a hacer nada por ti. ¿Por qué? Porque es online. Por eso es bueno visitar la iglesia local. Cuando tú tengas una tribulación, que tú puedas contar con un cuerpo de hermanos, con un grupo de hermanos, con un pastor que te puede dar una palabra, que te visite en un momento de duelo, en un momento de angustia, en un momento de conflicto matrimonial, te pueda dar esperanza, en un momento de necesidad, que los hermanos puedan contribuir a tu necesidad. Y esas son cosas que permiten que los avivamientos se den.
No pretendan que va a acontecer un avivamiento sin congregarnos. No va a pasar. Porque si no nos congregamos no hay manera de que nos ayudemos los unos a los otros. Escucharemos el mensaje y mensajes buenos hay por doquier. Como también hay mensajes malos. ¿Sí o no? Por eso es que hoy tenemos un evangelio a la carta. Este sí, este no. Este sí, este no. Este sí, este no. Y cada uno, si nos preguntaron, tenemos los pastores de preferencia, los que nos gustan, los que nos identificamos, y tenemos los que no nos gustan. Y cuando nos mandan un mensaje, lo borro, ni siquiera lo escucho. Tenemos demasiadas opciones, pero el avivamiento no va a llegar si la iglesia no se involucra de manera activa. Y la comodidad y el confort que nos da el escuchar un mensaje a distancia no nos da la oportunidad de participar en la necesidad de otros. Y Dios quiere que su iglesia participe de manera activa en la necesidad de su cuerpo. Por eso la compró con su sangre, a precio de dolor y sufrimiento. La iglesia le costó mucho al Señor. Para ahorita decir, la iglesia no tiene nada que hacer y todo lo voy a hacer. Dios compró su iglesia para lavarla, para purificarla, para santificarla, pero para usarla. El propósito suyo, si aún Dios no nos ha llamado a su presencia, es porque Dios tiene algo para hacer con usted y conmigo. De lo contrario, ya Dios nos hubiera levantado. ¿Cuál sería el propósito de estar aquí con la boca tapada? No hay ningún propósito. Por eso Él le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y te prometo algo, que el Hades no prevalecerá contra la iglesia. Por mal lo que usted vea el panorama, hoy reciba esa palabra. No hay ninguna arma forjada, como cantábamos, que prospere en contra de la iglesia. Usted dirá, pero conozco muchos pastores que se han muerto. Sí, los seres humanos se mueren todos los días. Los pastores no somos vulnerables, no somos inmunes a la muerte. Algún día nos tenemos que morir. Entonces el hecho de que se haya muerto un pastor no quiere decir de que Dios esté de manos cruzadas. Preocúpese por lo que Dios quiere hacer hoy con usted y conmigo como iglesia, porque Él declaró de que el Hades no va a prevalecer. Quiere decir de que el Hades hace su trabajo y la iglesia tiene que hacer el suyo. Acompáñenme al Evangelio de Lucas. ¿De qué es lo que más se habla en estos tiempos ahora a nivel de iglesia? Lucas capítulo 18, verso del 7 al 8. Los últimos tiempos, ¿verdad? Se habla mucho del levantamiento. ¿Cuándo será el levantamiento? La pregunta es, ¿la iglesia se queda o se va? Se va. Y si nos vamos con un grito de lamento o nos vamos con un grito de victoria. Yo creo que a Jesús no lo tomó por sorpresa los tiempos que nosotros vivimos. Yo creo que cuando Jesús le declaró eso a Pedro, era para que nosotros también lo pudiéramos tomar de manera personal. Jesús sabía que en nuestro tiempo iba a haber incremento en la homosexualidad, iba a haber incremento en el aborto, iban a haber masacres en las escuelas y en las universidades. ¿Jesús sabía eso? ¿O ustedes creen que Jesús no sabía lo que a nosotros en el siglo XX nos toca vivir? La pregunta es, ¿vamos a seguir creyendo de que Dios es fiel a pesar de que pase lo que pase? A pesar de que la maldad va en aumento, ¿vamos a seguir creyendo? ¿Vamos a seguir confiando de que Dios es bueno, de que Dios es veraz, de que Dios no miente, de que Dios protege, de que Dios ayuda, de que Dios provee, de que Dios sana? ¿Vamos a seguir creyendo o no vamos a? Porque esto empeora, entonces no creemos. Tenemos que seguir creyendo. Si no creemos, entonces cerremos la Biblia. No perdamos el tiempo leyendo la Biblia, si no vamos a creer. Pero Él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia.
Yo no sé si usted se siente parte de la iglesia, pero si usted se siente parte de la iglesia, esa promesa es para usted y para mí. No prevalecerá contra la iglesia. Miremos lo que dice Lucas capítulo 18, versos del 7 al 8. ¿Lo tienen? Sí. Dice, dos preguntas. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pregunta. ¿Dios no hará justicia a sus escogidos? Escogidos somos muchos. Pero ¿cuántos claman a Él día y noche? Para que venga un avivamiento, tenemos que orar como Habacuc. Padre, aviva tu obra en medio de los tiempos. Tenemos que orar como Evan Roberts. Padre, trae un tiempo de arrepentimiento y cierra las puertas del infierno. Tenemos que orar como el otro hermano del avivamiento, Susa, un hombre que por su color era menospreciado. Pero dice que de lo vil y menospreciado Dios escogió para avergonzar a los sabios. ¿Acaso tú sabes para qué Dios te tiene? Dios puede usar tu vida, Dios puede usar mi vida para crear un avivamiento. Pero a veces queremos ser los protagonistas de grandes campañas, ¿verdad? Queremos brillar en una pancarta, queremos brillar en un stage. ¿Tiene eso algo de malo? No. ¿A quién no le gustan las luces? ¿A quién no le gusta la cámara, el flash? Que nos vean con el glamour, que nos vean que no dejamos caer el carril, que nos vean bien. A todos nos gusta. Sean sinceros. Pero Dios primero va a usar lo que hacemos en el lugar secreto, que es para su gloria y para su honra. Dice el verso 8, os digo, ¿cuál es la respuesta si clamamos a Él día y noche? Pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta, la segunda pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Estos tiempos de crisis ha hecho que muchos escogidos se estén apartando de Él. Estén diciendo, no vale la pena eso del cristianismo. Eso son solamente fábulas. Eso ya no aplica para ahora. Y creo que con sinceridad es lamentable que se escuchen esos comentarios. Hoy en día la gente no está aborreciendo la doctrina. La gente tiene necesidad de escuchar el evangelio. Pero la gente está aborreciendo la iglesia, ¿saben por qué? Por la tibieza que hay en usted y en mí. Porque ellos ven de que nosotros resolvemos los problemas de la misma manera en la que ellos resuelven cualquier conflicto. Ellos no ven a la iglesia marcando una diferencia. Que cuando están en aflicción, van en oración, ¿no? Ellos están viendo que la iglesia resuelve los problemas emocionales, físicos y espirituales de la misma manera de aquellos que no tienen esperanza. Por eso la gente, hoy en día, muchos dicen la iglesia es una payasada, la iglesia es un teatro. Pero nosotros tenemos que ser de aquellos que como Habacuc nos levantemos y digamos, Padre, aviva tu obra en medio de los tiempos. Que la gente en nuestro trabajo vea que sin ser místicos ni religiosos, marcamos una diferencia. Yo quiero que nuestra congregación sea una congregación en donde puedan verlo a usted entre semana, tal como usted se comporta dentro de la iglesia. Que usted no tiene nada que ocultar entre semana y que usted es el mismo que va a la iglesia. Por eso aquí usted escucha todo género musical. Aquí no solamente adoramos a Dios con himnos. Aquí adoramos a Dios de pronto con una salsa, con una bachata, con un vallenato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que usted no puede hacer en la iglesia tampoco lo puede hacer en su casa. Y mucha gente está viviendo una doble vida.
En la iglesia yo vivo con una apariencia de santidad y que soy una persona piadosa, pero entre semana yo hago lo que a mí me da la gana y el pastor no se tiene por qué meter. Y estamos de acuerdo. Pero yo quiero que nuestra iglesia sea ese lugar en donde usted pueda venir con libertad, sin temor a que lo critiquen, sin temor a que usted vaya a ser señalado o juzgado. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva vivió de esa manera. Y el primer avivamiento surgió por la conducta de esas personas que vivían tal y cual como él. Que aunque su convivencia unos con otros no era fácil, ellos se esforzaron. Entre nosotros la convivencia tampoco es fácil. Si yo le digo, dígame lo que no le gusta de mí, seguro que usted tiene un cuaderno de cosas que ha notado desde que me conoce. Allá la hermana levantó la mano, eso se trata de honestidad. ¿Sí ven? Entonces, yo quiero que nuestra iglesia, tanto los grandes como los pequeños, puedan sentirse en libertad. Que ellos no digan, el domingo yo voy a la iglesia y me tengo que vestir de tal manera porque mi papá y mi mamá me dicen que me vistas. Pero entre semanas yo me voy a vestir de esta otra manera. Yo quiero que en nuestra iglesia, tanto los viejos como los jóvenes y los niños puedan experimentar libertad. Porque ¿qué dice la Escritura? Donde está el Espíritu de Dios hay ¿qué? Libertad. Hay libertad. Pero a veces en las iglesias no se experimenta libertad porque vivimos con una máscara. Nosotros a veces quisiéramos de que esta iglesia estuviera llena de gente adulta. Pero ¿sabe qué Dios me mostró esta semana? Valora tu iglesia, que tiene más niños que adultos. Porque esa es la iglesia del futuro. Los viejos nos morimos rápido. Pero ¿qué van a hacer esos jóvenes cuando usted y yo no estemos? Si ellos tienen buena experiencia en la iglesia, van a permanecer en la iglesia. Pero si tuvieron una mala experiencia en la iglesia, cuando usted y yo partamos o cuando ellos tengan mayoría de edad, váyase usted porque yo no me voy para ese lugar. A veces tenemos el concepto que la gente bonita solamente está en Hollywood, en las películas, y que la iglesia solamente está llena de gente fea. Pero a mí me sorprende que aquí es lo contrario. Yo veo una cantidad de gente bonita aquí y un poco de feos allá afuera. Ustedes son bonitos. Y yo quiero que ustedes se sientan con esa libertad. Y que cuidemos a nuestros hijos. Ellos son la generación que nos sigue. ¿Qué les vamos a dejar? ¿Queremos un avivamiento? Probablemente el avivamiento no lleguemos a ser nosotros las personas que Dios use. Probablemente sean ellos. Como le pasó a Evan Roberts. A los 13 años conoció al Señor y a los 26 Dios lo escogió. Y dejó historia, dejó un legado. Por eso quiero que la oración sea un tiempo agradable. Yo sé que ahora en el tiempo de oración somos pocos, pero Dios a su debido tiempo los convencerá a los que faltan, porque yo no tengo la capacidad de convencerlos a que oren. Dios a su debido tiempo los va a convencer. El primer avivamiento aconteció producto de ¿qué? De oración. Y todos los avivamientos han venido producto de la oración. No han venido producto de la escuela dominical. No han venido producto de la alabanza. No. Han sido producto de cómo reaccionamos en medio de la tribulación. Si utilizamos la alabanza como un arma de guerra. Pero cuando un cristiano está afligido, muchas veces hacemos lo mismo que hacen los que no son cristianos. Me quiero tomar un trago. Estoy aburrido y deprimido. Dios no me responde. ¿Cuál es la diferencia? Y lo mejor está por venir, mis hermanos. Está por venir. Y no me lo estoy inventando, ni es un evangelio de positivismo, sino que la Escritura lo dice. Los pensamientos que yo tengo para ustedes son de bien y no de mal. ¿Para darles qué? Un buen final.
Dios está pensando cosas buenas con su iglesia, pero necesita su disposición y necesita mi disposición. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche? Y la otra pregunta, ¿Jesús vuelve? ¿Va a hallar fe en la tierra? ¿Seremos de aquellos que Jesús diga, wow, siervo fiel, en ese periodo difícil de tiniebla y de oscuridad, te mantuviste creyendo que yo vivo y reino? No desmayaste, aunque sufriste persecución, aunque te prohibieron congregarte. Pero hay cosas que nadie te puede prohibir, como el manifestar el fruto del Espíritu. Nadie te puede prohibir de que tú ames a los demás, aun cuando te hagan daño. Y el fruto del Espíritu es amor. Nadie te puede prohibir, haga mala cara cuando usted se quiere reír. Nadie le puede prohibir eso. Ni el presidente, ni un juez le puede prohibir a usted que usted se ría. Por eso cuando venga a la iglesia, sonría, mi hermano. No coloque esa cara de aguacate lleno de vinagre y limón. Sonría. Si no sonríe en la iglesia, ¿dónde va a sonreír? Cuando le echen un chiste mundano, utilice el cuerpo que Dios le dio para lo que Él quiere, que lo use. Lo que usted no puede hacer en la iglesia, no lo haga afuera tampoco, mi hermano. Si usted escucha vallenato en su casa, venga y escuche un vallenato con alabanza aquí en la iglesia. Pero no digan, en esa iglesia son muy mundanos, o esa niña toca esa guitarra con esos ritmos y esos géneros modernos. No. Aquí alabamos a Dios con himnos y con algún género musical nuevo. ¿Por qué? Porque a nuestros jóvenes no podemos meterlos en una camisa de fuerza, que ellos adoren a Dios de la misma manera en lo que lo adoraron por allá en el 1700. No. Pero Dios nos da el equilibrio. Dios nos dio su espíritu para que reaccionemos y para que actuemos conforme al tiempo que nos tocó vivir. Por eso Habacuc decía, aviva tu obra en medio de los tiempos. Vaya al Salmo, capítulo 2. ¿Cómo se llama la generación de los jóvenes nuestros? Eso, es que ayer nos vimos un documental. Que a los jóvenes, ¿cómo se les dice? ¿Ustedes son qué? ¿La generación qué? Millennials. Millennials. Usted ya no califica ahí, hermano, usted está como muy veterano. Los jóvenes, los jóvenes. Nueva generación. Los millennials. Ok. No la película. Entonces aquí tenemos muchos milenios, ¿verdad? Sí, porque ya tiene como 1000 años, mi hermano. Ok, Salmo 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos a favor de Dios? No. Contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Jehová? Jesús, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Verso 4. ¿Qué va a pasar cuando los pueblos se amotinen y los reyes se reúnan diciendo, rompamos eso de Jesús y eso del evangelio? Eso no funciona. ¿Qué va a hacer Dios en los cielos? Verso 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Haciendo referencia a Jesús. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Eso es para usted y para mí. Usted, si se siente, si se considera
y ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, la Biblia lo llama a usted un hijo de Dios. ¿Y qué le dice Él a usted y a mí? Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temor. Honren al Hijo para que no se enojen y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en Él confían. Para que Dios traiga un avivamiento, ¿qué necesita? Lo necesita usted y me necesita a mí. La oración trae avivamiento. El avivamiento no trae oración. ¿Y cómo se va a producir un avivamiento si no hay gente que clame, si no hay gente que implore el perdón de Dios sobre esta nación? Que Dios traiga un periodo de arrepentimiento, que Dios perdone la soberbia, que Dios perdone el orgullo. Jesús sabía los tiempos que nos toca vivir en la iglesia. Jesús lo sabía. Jesús no nos ha abandonado, Dios no nos ha abandonado. Si usted y yo estamos aquí, es solo porque Él nos ha guardado. Quizás usted diga, yo escogí ir a la iglesia, a mí no me trajo Dios. Dios te dio la vida, por eso pudiste planear. Pudiste haber escogido ir a otro lugar. Pero algo te inquietó, algo te dijo, quiero ir a la iglesia. ¿Verdad? Entonces es Dios el que está involucrado en todo lo que nos acontece. Dios vive, Dios reina y tiene el control sobre todo. Aunque esto vaya de mal en peor, ¿vamos a seguir creyendo? Es lo que Dios espera. ¿Hallará fe en la tierra cuando regrese? Y cuando Él regrese, ¿no va a regresar en un buen tiempo? Cuando Él regrese, esto estará en caos. ¿Pero qué busca? ¿Hallará fe en la tierra? ¿O acaso se les olvidó que yo les hago justicia si ustedes claman? Clamen a mí, ¿yo les qué? ¿Yo me haré loco? No, yo les voy a responder. Y les voy a enseñar cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 16. Entonces nuestra iglesia es una iglesia de milenios. Aquí hay más milenios que de los 70 y de los 60, ¿verdad? Y de los 30 y de los 40. Aquí hay milenios. Y Hechos 16. Vamos a leerlo desde el 25 al 34. Cuando Jesús regrese, ¿cómo van a estar las cosas? ¿Buenas o malas? Malas, ¿verdad? Ok. O sea que un avivamiento se puede producir cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal. Ok. ¿Y queremos ver un avivamiento o solamente queremos cantarlo? Queremos ver un avivamiento, ¿verdad? Entonces, hagámonos partícipes. Que ojalá Dios le plazca usar nuestra imperfección para traer un avivamiento a esta nación, a nuestro vecindario. O al menos un avivamiento que comience en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Miremos un pequeño avivamiento. Hechos 16, 25 al 34. Pablo y Silas estaban en el furor de su ministerio. No, pero antes de llegar a la cárcel. Estaban en el furor de su ministerio. Pero, ¿qué pasó? Los metieron a la cárcel. ¿Ok? Entonces dice, pero a medianoche estaban Pablo y Silas quejándose. Este gobierno no fue el que Dios eligió. ¿Cómo es que nosotros, predicando el mensaje, nos van a arrestar y a meter a la cárcel?
¿Cómo es que a nosotros viene un juez y nos cierra la iglesia? ¿Cómo es que nos ponen multas? Y los metieron a la cárcel y Pablo y Silas comienzan un debate. Definitivamente este mundo está equivocado, Silas. ¿Sí ven lo injusto que proceden con nosotros? Yo creo que Dios se le olvidó, o eso de Jesús era para cuando estuvo Él. Ya eso no funciona. ¿Qué estaban haciendo? Quejándose del gobierno, de las elecciones. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Y qué? Cantando. Y cantando. ¿Estaban en la buena o en la mala? Estaban en la mala. ¿Quién quiere ir a la cárcel? Nadie. Si a mí me dicen quiero ir a predicar a la cárcel, ni a la cárcel quiero ir a predicar. Estaban en la mala. Y dice, ¿y los presos qué? Los oían. Los presos no eran creyentes. Ellos hubieran preferido cantar en la iglesia o cantar en un concierto o en una cantata navideña. Pero dice que los presos los oían. ¿Cómo nos ven aquellas personas que no son creyentes en nuestros momentos de crisis? ¿Quejándonos o nos ven alabando a Dios? ¿O nos ven orando, confiando de que Dios puede traer sanidad, de que Dios puede traer restauración, de que Dios puede traer reconciliación, de que Dios puede proveer, de que Dios puede cambiar? ¿Cómo nos ve la gente? Examínese, pregúntese cómo lo ven en su trabajo, cómo lo ven en la universidad, cómo lo ve su vecino. Esos que el domingo hacen bulla ahí en ese vecindario y entre semana vienen y nos tiran todo el mugre acá nosotros. ¿Cómo nos ven los vecinos? Nos ven como gente que ellos pueden decir, ese señor y esa señora son diferentes, ese niño y esa niña son diferentes. ¿Cómo nos ven? Dice, y los presos los oían. ¿Cómo viven los que no tienen a Cristo? ¿Presos? ¿Cómo nos oyen? ¿Cómo nos ven? Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto. Usted y yo podemos provocar terremotos. Dediquémonos a orar y a cantar coritos y verá que Dios puede hacer algo. Provocar terremotos de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Por usted y yo cantar y orar, ¿qué Dios puede hacer? La gente oprimida puede ser liberada, aún sin predicarle el evangelio. ¿Por qué ellos no le predicaron el evangelio a los presos? Simplemente oían, pero producto de su reacción en un momento difícil, el Espíritu Santo se encargó de hacer el resto. Sacudió de tal manera que las cadenas se abrieron, los grilletes se abrieron. Dice, despertando el carcelero, porque ese sí no escuchó las alabanzas, ese estaba bien dormido, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, porque en esa época tenían la responsabilidad de que si un preso se le escapa, usted paga. Hoy en día no. Si se le escapa un preso, el funcionario de la cárcel no tiene mucho que ver. No tiene que pagar con la vida, pero en esa época sí tenían que pagar con la vida. Y dice, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. No se asuste si usted va por la calle y alguien se le arrodilla diciéndole, deme $1, deme $1, deme 10, si tiene 10, dele 10. Pero a Pablo se le postraron, el carcelero. ¿Y qué hizo Pablo? Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Solo porque ellos oraban y cantaban coritos. Porque ahí dice que cantaban himnos a Dios. Por orar y cantar se convirtieron los presos y el carcelero. Y nosotros estamos preocupados. Julio, es que yo comparto el evangelio y la gente no me para bolas. Me insultan, me tiran la puerta, me dicen fanáticos. Pero por eso dudamos de que Dios pueda hacer algo con nuestras vidas. Yo quiero que aquí haya más adultos, pero lo que Dios me dijo esta semana, no te preocupes por los adultos, preocúpate por los milenios que tiene Jairo.
Porque ellos son la generación con la que yo quiero hacer algo. Y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos, ¿qué le dijeron? Mira, repite conmigo. Acepto al Señor Jesús, perdona mis pecados. ¿Qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y será salvo quién? Tú y tu casa. ¿Hay promesa para sus hijos? Hermano, es que ese hijo mío está en drogas. Esa hija mía se prostituyó, anda en homosexualismo. Serás salvo tú y tu casa. Usted es una puerta para que a su casa y a mi casa entre bendición. No nos imaginamos lo que Dios puede hacer con una vida dispuesta. Uno solo. Dice que uno solo hace ¿qué? Huir a 1000. Y 2 hace huir ¿qué? A 10,000. Imagínense si todos nos ponemos de acuerdo el miércoles de oración. ¿A cuántos podemos hacer huir? Pero nos alegra que al menos sí a 10 o a 15 demonios hemos hecho huir, porque nos estamos uniendo 4 y 5 en oración. Y Dios multiplica el esfuerzo espiritual que se hace para Él. Y le hablaron la palabra del Señor a Él y a todos los que estaban en su casa. Y Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida ¿qué? Se bautizó Él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Nuestra actitud, iglesia, es importante frente a la dificultad. Quizás usted diga, ¿yo por qué tengo que ser como usted? No, es que yo no estoy diciendo que usted sea como yo. Yo no soy el estándar para nadie. El estándar suyo y mío se llama Jesucristo. Yo no le pido que sea como yo. No le pido que reaccione como yo. Pero usted y yo tenemos el mismo maestro, se llama el Espíritu Santo. Cuando usted tiene escasez, ¿a quién acude? ¿Qué le dice el Espíritu Santo cuando usted tiene escasez? Dígame en un versículo. Pruébame en esto. Ok, probadme en esto. Cuando usted tiene una dolencia, una enfermedad, ¿qué le dice la Escritura? No lo que yo creo. Okay. Cuando usted tiene un problema emocional, ¿qué le dice la Escritura? Por nada estés afanoso. Okay. Usted está desesperado porque esto va de mal en peor. ¿Qué le dice la Escritura? Jehová los protegerá, ¿sí o no? Entonces, ¿tenemos respuesta para cada necesidad? No le estoy diciendo que usted viva como yo, porque yo no soy la medida para usted quizás. Pero sí tenemos a uno que es el modelo a imitar y se llama Jesucristo. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 17. Entonces, la actitud con la que nosotros enfrentemos las dificultades puede promover arrepentimiento a nuestro alrededor. ¿Cómo reaccionaron ellos? Quejándose, ¿no? Orando y cantando. ¿Y qué se produjo? Arrepentimiento. Juan 17. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ya todos saben de que Jesús está hablando de que está pronto a ser ¿qué? Crucificado. Como les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuál es la vida eterna? Que la gente logre creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo vimos en el carcelero. Le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús le está recordando al Padre. Padre, ¿te acuerdas cuando tú y yo estábamos juntos?
Antes de que el mundo fuera creado, todo era bonito. Pero llegó un tiempo en que me tocó vivir crisis. ¿Y qué tuve que hacer? Dejar el trono y venir a la tierra para salvar a la creación. Pero Jesús le está diciendo: Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve. Jesucristo se despojó de su gloria. Jesús nos dice a nosotros: ¿has sido bendecido? Despójate de tu bendición, compártela con otros. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y me han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. La oración de Jesús: yo ruego por ellos, no por el mundo. Ese Jesús es egoísta, ¿no? Yo ruego por este grupo selecto, no por los del mundo. Jesús le dijo: estos fueron los que me diste, por estos voy a pedir. Yo estoy aprendiendo a orar, porque uno a veces: Señor, salva al mundo entero. Y Dios me está diciendo: no, ora por esos pequeñitos. Ora por esos milenios. Los que me diste. La oración: Señor, trae a tu iglesia los que tú dijiste que habían de ser salvos. Llena este lugar, que no quepamos ya en esta casa y tengamos que irnos a un local más grande. ¿Malo pedir eso? No, yo creo que no. Pero Dios me dijo: ora por los que ya tienes. Mi compromiso es con ustedes. Pero uno a veces quiere alcanzar el mundo entero. Uno quiere que llegue un avivamiento mundial. Dios quiere que el avivamiento comience por nuestra casa, por nuestra iglesia, por nuestro vecindario, por nuestro trabajo. Jesús no era egoísta diciendo eso. Yo oro por los que me diste, no ruego por los del mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y una vez está enfocado: pida y pida por los perdidos. Salva, Señor, a los perdidos, salva a los perdidos. Y por los que están aquí adentro ya no oro, porque ya están aquí. Pero Jesús hacía lo contrario: yo oro por los que ya están aquí en este rebaño, por los que me diste. ¿Y qué era lo que él oraba? No te ruego que los quites del mundo, te ruego que los guardes del mundo. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué es lo que Jesús quiere ver en nosotros como cuerpo? Unidad. Que la gente pueda ver que aunque usted y yo no pensamos igual, nos ponemos de acuerdo y trabajamos en unidad por una misma causa. Pero les decía que la gente no quiere ir muchas veces a la iglesia, no porque la doctrina sea incorrecta, sino porque ven que los que están en la iglesia resuelven los problemas de la misma manera en la que ellos los resuelven. ¿Cuál es la diferencia? Si problemas tengo yo afuera y problemas tiene usted adentro y los resuelve como yo los resuelvo, ¿para qué tengo que ir a la iglesia? ¿Tengo que ir a la iglesia? Nada. Usted y yo somos iguales. Pero Jesús oraba para que los que el Padre les había dado vivieran de una manera diferente. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No pretenda caerle bien a todo el mundo. La Biblia le está diciendo: el mundo lo va a aborrecer por causa mía. Entonces, si su vecino le hace mala cara porque usted es cristiano, ámelo, sírvale. Si su compañero de trabajo le hace bullying, usted sírvale, ámelo, ayúdelo. Yo sé que eso no es fácil, pero no es imposible.
tenemos el recurso dado por Dios, que es su Espíritu. Y dice que su Espíritu produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, cuando nos disponemos. Pero cuando yo me cierro simplemente a lo que mi cuerpo físico me dice, no, yo no puedo perdonarlo, yo no puedo aceptarlo, es muy malo, me ha hecho mucho daño. No, 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 el Espíritu Santo no puede usar su vida, ni mi vida. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sabía usted eso, que usted no es del mundo? Usted es un extraterrestre, igual a mí. Así nos dice la Biblia, no somos de este mundo, y si usted no es de este mundo, somos extraterrestres. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Está viendo la responsabilidad que usted como padre también tiene? De santificarse para que sus hijos también puedan santificarse por la verdad que usted practica. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sí ve que ahora se complementa? En la primera oración vemos a un Jesús egoísta. Yo oro por los que me diste, no por los del mundo. Yo oro por estos que ya tengo, los que me diste, no por los del mundo. Pero ahora dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pero está orando, Padre, que en ellos se pueda ver un estilo de vida diferente, para que otros puedan creer. Pero si en usted y en mí no se ve diferencia, no van a creer por más evangelio que prediquemos. Porque la manera que la gente tiene de comprobar que el evangelio es verdad es viéndolo a usted y a mí cómo actuamos frente a la dificultad. Ellos no tienen otra manera de comprobarlo porque no lo creen. Para que todos sean ¿qué? Uno. Iglesia, tenemos que caminar en unidad. Por eso entre nosotros, aunque deseamos criticarnos y murmurarnos los unos de los otros, caminemos en unidad y despojémonos de todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. También ellos sean uno de nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté también en ellos y yo en ellos. Hechos 4, del 32 al 36. ¿Sabe también qué me dijo el Señor? Que hiciera por causa de los milenios que están aquí. Que si antes predicaba 4 horas, ahorita solamente prediqué 2. Porque ellos están acostumbrados a los mensajes cortos de Twitter y de Facebook. Entonces un mensaje corto solamente de 2 horas. Hechos 4, del 32 al 36. Yes. Mi Biblia dice todas las cosas en común. ¿Cómo vivía la iglesia primitiva? ¿Se entendían en todo? No. ¿Tenían conflictos? Sí. Pero ellos se esforzaban en aceptarse mutuamente, en ayudarse mutuamente. Y tenían todas las cosas ¿qué? En común. Vamos a leerlo del 32 al 36, dice. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hermano, esa parte del evangelio no me gusta. Okay. Y con gran poder
Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cómo era la gracia? Abundante. ¿Sobre algunos? Sobre todos ellos, ¿verdad? Así que no había entre ellos. ¿No había entre ellos? ¿Cómo debe de ser que vivan las personas de la iglesia? ¿En necesidad? ¿O que no haya ningún necesitado? Todos tenemos diferentes necesidades, pero el propósito de la iglesia es de que entre nosotros nos suplamos las necesidades, para que no haya ¿qué? Ningún necesitado. Necesidad va a haber. Si usted me pregunta qué necesito, yo le digo qué necesito. Y si yo le pregunto a usted qué necesita, usted me puede decir qué necesita. Pero esa es la idea de la iglesia, que no haya entre nosotros ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los discípulos. Quizás usted está diciendo: pastor, usted está predicando eso porque usted me quiere que yo venda mi casa y le dé la mitad a usted. No le estoy diciendo eso. Si el Espíritu Santo le dice eso, ya eso es cuestión suya, pero no es lo que yo le estoy insinuando. Lo que le estoy es declarando lo que la Biblia dice, que un grupo pequeño, como era la iglesia primitiva, pudo crecer. ¿Producto de qué? De la oración y la unidad. Nosotros podemos crecer. ¿Producto de qué? De la oración y la unidad. Pero si no oramos y como iglesia no caminamos en unidad, no pretendamos crecimiento. Podemos traer el mejor predicador que usted conozca, podemos traer la mejor banda de música y probablemente logremos llenarlo un día. Pero esa no es la idea. La idea es de que la gente prevalezca, permanezca y se establezca. Dios quiere hacer de usted un árbol, no una matera. Porque una matera usted hoy la pone aquí y mañana la pone en otro lugar. Y es la misma matera, pero ya no está en este lugar, está en otro lugar. Pero un árbol usted no lo puede mover, ya está plantado aquí, aquí da fruto. Bueno o malo, pero aquí da fruto. Y Dios quiere que seamos árboles, plantío de Jehová, para su gloria. Quiero entonces animarle con la hora que nos falta de predicación, para los milenios que están preocupados de que vamos a orar. Y mientras se coloca de pie, yo voy a leer 3 textos bíblicos. Ya no los busque usted, sino que yo los voy a buscar. Uno está en Isaías, en el capítulo 61, verso 5. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Cuántos reconocen de que el Espíritu Santo está en usted? ¿Para qué el Espíritu Santo está en usted y en mí? ¿Para qué? Para predicar buenas nuevas a los abatidos. Dios quiere usarlo a usted, Dios quiere usarme a mí. Para vendar a los quebrantados de corazón, aquellos que tienen sus emociones rotas. Para dar a los presos apertura de la casa, aquellos que están atados en vicios.
en hábitos, que saben, que luchan y no pueden, pero que en Cristo Jesús hay poder suficiente para romper toda atadura. A proclamar el año de la mala voluntad del Señor. El 2020, lo peor. Ese COVID-19 acabó con todo. No, usted y yo no estamos llamados a eso. Deje que ese es el trabajo de los noticieros. Usted proclame la buena voluntad de Jehová. ¿Qué decía el Salmo 2? Que cuando la gente se amotine y los reyes consulten unidos, vamos a acabar con el cristianismo. No nos gustan las iglesias. ¿Qué va a hacer Dios en el cielo? Se va a reír de ellos. Porque Dios vive, porque Dios reina. Dice que ordenemos a los afligidos de Sión, al pueblo de Dios que está afligido, ¿qué tenemos que ordenarles? Óleo de gozo en lugar de luto. Muchos hermanos han sufrido luto en esta época. Que seamos sensibles al dolor de ellos. No que critiquemos. Hermano, usted le dio el COVID porque usted está en pecado. ¿Quién dijo eso? Eso no enseña la Escritura. Estamos llamados a dar esperanza, ánimo, restauración. En esta pandemia cayeron ellos. Quizás en cualquier otra circunstancia podemos caer nosotros. Dios no nos llama a enjuiciar. Es más, Jesús dice, yo no vine a condenar. Yo vine a salvar. Entonces nuestro mensaje tiene que ser siempre de esperanza y salvación. ¿Para qué entonces? Para que seamos llamados como árboles de justicia, plantío de Jehová. Quiero entonces que cierres tus ojos por un momento y medites en la oscuridad de la crisis que se vive a nivel mundial. Hoy estamos en una nación en la que disfrutamos de muchos beneficios, pero también estamos en una nación en donde la perversión va en aumento. Pero que el Espíritu Santo te anime a ti y a mí a clamar como clamó Habacuc. Padre, aviva tu obra en medio de este tiempo. El Espíritu Santo nos fue dado no solamente para hacernos especiales y diferentes. Si somos especiales, si somos escogidos, si somos diferentes, es con un propósito. De ser la luz del mundo y de ser la sal de la tierra. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 19, verso 7. Al Señor presta el que da al pobre, y el favor que ha hecho el Señor se lo paga. Piensa por un instante en un amigo, en un familiar, en un vecino, en un compañero de trabajo que pueda estar padeciendo alguna crisis, alguna situación física, emocional y espiritual. Y si el Espíritu Santo te muestra a alguien, cuando salgas de este lugar, llámalo, llámala y dile, no estás sola, yo te voy a ayudar. Y si de lo que Dios te ha dado, sea palabras, sea recursos, tienes para compartir, para que esa necesidad sea suplida, hazlo. El que da al pobre, a Dios le presta. Y el favor que ha hecho, el Señor se lo pagará. Estás colocando el recurso que no es tuyo en las mejores manos cuando ayudas a aquella persona que está en necesidad. Como iglesia tenemos que levantarnos en unidad, en oración, pero también de manera práctica, ejerciendo un evangelio práctico. El evangelio cambia, la doctrina cambia, porque es la palabra viva y eficaz. Dice el libro de Isaías en el capítulo 43, versos 16 y 19. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad.
Hoy Dios, nuestro Padre bueno, nos dice, yo abriré camino en el desierto y traeré ríos de agua viva en el sequedal. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Gracias, Dios, por no pagarnos conforme a nuestros actos. Gracias por ser misericordioso. Reconocemos de que por eso estamos en pie en este día. Pero hemos escogido, Dios, tomar consejo. Y con la ayuda de tu Espíritu, Señor, sabemos de que nuestros pensamientos pueden ser afirmados y nuestros pasos ser ordenados. Nos disponemos para ti, papá. Úsanos tal y cual como somos. No te podemos impresionar. Tenemos debilidades, tenemos limitaciones. Pero en tus manos, oh Dios, podemos ser canal de bendición a otros. Y eso queremos ser. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.